Bueno, pues entonces ahora sí ya estamos en condiciones, ¿no? Porque precisamente notemos que hemos convertido al omega en un puentecito. De este puentecito se puede viajar entre la noción de árbol y la noción de cerrado, ¿no? Que pues es lo mismo que la noción de abierto en a la omega, ¿no? De hecho tenemos un nombre para los árboles que se portan chévere, ¿no? Y como lo dice Sotirios en su libro, pues la proposición es que hay una correspondencia unívoca entre los árboles podados y los cerrados de a la omega, ¿vale? Entonces aquí lo importante es cómo hacemos la asociación. Entonces, a ver, prueba. Si F es un subconjunto de a la omega y es cerrado, pues aquí el asunto sería ver que precisamente a este lo podemos obtener a partir de un árbol podado, ¿no? Entonces, pues definimos T, que va a depender pues del subconjunto F que consideramos. ¿Quién va a ser? Pues tendrían que ser las restricciones finitas de los elementos de F, ¿no? Muy bien. Ahora pues entonces afirmamos que T de F es árbol podado. Bueno, pues entonces hay que ver primero que todo que es cerrado bajo segmentos iniciales y lo segundo es que hay que ver pues que siempre todo nodo tiene una extensión propia y pues lo cual va a ser bastante fácil, ¿no? Eso de verificar. A ver, sea pues T un nodo de F. Entonces pues existe un X en el cerrado y existe un número natural de tal forma que se da esta ecuación, ¿no? O sea, X restringido a N pues tiene que ser el T. Así, pues T restringido a M, que sería X restringido a N y luego restringido a M, es igual a X restringido a M si M es menor o igual que N, ¿no? Por lo tanto, pues T restringido a M, pues está en el árbol de F, ¿no? O sea, lo único que estábamos viendo aquí era que las restricciones de T estaban otra vez en el árbol. Entonces decimos, a ver, mira, te restringo T con un número que sea menor o igual que N, ¿no? O sea, menor igual que su longitud. De hecho, menor estricto, ¿no? Lo agarramos. Menor estricto. Y ahora sí, queremos ver que esa restricción vuelve a estar en el árbol. Eso es lo que nos haría verificar la definición de árbol. Entonces, pues descaramos a T aquí nada más, ¿no? Decimos, mira, T es X restringido a N. Y luego recordamos, pues que si agarramos una sucesión y la restringimos a un número y luego la restringimos al más chico, pues es lo mismo que si desde el principio lo hubiéramos restringido al más pequeño. Y entonces de esa forma, X a la M, pues ese es otra vez un nodo, porque así definimos a T de F, eran todas las restricciones de los elementos del cerrado. Entonces ya automáticamente T restringido a M, pues eso vive en T a la F, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hemos probado es que TF es árbol. ¿Vale? Muy bien. Ahora hay que ver que es podado, ¿no? Es decir, por demostrar, eh, por demostrar que para cualquier nodo del árbol
existe otro nodo en el árbol de tal forma que la extensión es propia. Y este también va a ser trivial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si T, eso sí, solo sí aquí en algunas cosas, ¿no? Entonces, a ver, T es un nodo de este árbol, si solo sí, pues de nuevo, ¿no? Existe un elemento en el cerrado y existe un número natural de tal forma que X restringido a N precisamente es el T. Pero esto es sí y solo sí. No, pues así, ahorita a ver. Hasta ahí, ¿no? Y entonces, pues precisamente consideramos S igual a X restringido, pues a N más 1, ¿no? Nada más le aplicamos la de la primaria, uno más que tú, y con eso es suficiente, ¿no? Así, pues T es un segmento inicial de S, aquí pues, se ve claramente, ¿no? T es la restricción hasta N de X y pues esa es la restricción hasta N más 1. Y de hecho pues es propio por ese N, o sea, N está en el dominio de S, pero no está en el dominio de T, ¿no? Es lo que nos da que es extensión propia. Y pues por definición, S también vive en TDF porque es una restricción de un elemento del cerrado, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces con esto ya tenemos que todo cerrado proviene, ¿no?, de un árbol podado. O que a todo cerrado le podemos asociar un árbol podado. Ahora hay que hacerlo al revés. A todo árbol podado, pues hay que verificar, hay que darle un cerrado. Entonces, a ver. Afirmamos que si T es podado, entonces las ramas de T es cerrado. Yo creo que el conjunto de ramas infinitas siempre va a ser un cerrado. Aquí el asunto más bien es la ida, poder ir y regresar, ¿no? Ahorita checamos eso, a ver. ¿Cómo le vamos a hacer que las ramas de T son un cerrado? Bueno, pues en su tarea viene que verifiquen que la convergencia también tiene una traducción combinatoria muy bonita, ¿no? O sea, a ver, aquí voy a ponerlo así, recordatorio, ¿no? Trabajando en A a la omega, entonces xn una sucesión de cosas, sucesión en A a la omega, y x un elemento de A a la omega, ¿no? Entonces, pues como A a la omega ya tiene la topología de Tikhonov, que además ya vimos que es metrizable, ¿no?, cuando consideramos la métrica discreta sobre cada A por ser producto de espacios contables. Entonces, pues métrica y topológicamente, que en este caso serían equivalentes, pues porque la topología es la metrizable por esta métrica de la que estamos hablando. La convergencia de sucesiones era equivalente ¿a qué? Aquí el asunto era ver que cada vez se parecían más, ¿no? Entonces el asunto era así como de, mira, para cualquier número natural que nos tomemos, entonces queremos considerar la restricción ahí de la X, ¿no?, del punto límite. Ah, pero n es un mal número aquí, ¿no? Vamos a ponerle para toda K, ¿no? Podemos encontrar un n, un número natural, de tal suerte que todas las j que son mayores que este n van a cumplir precisamente que xn pues es un elemento de A a la omega, por lo tanto es una sucesión, entonces tenemos derecho a evaluarla en un número natural. Ah, pero no es xn aquí, es xj.
Y aquí lo que nos hace falta va a tener que estar evaluada en algún lugar. Ese es un L menor o igual que K. Ajá. De hecho, yo creo que lo podemos pedir menor estricto que K. Entonces ahora sí, XJ en L es lo mismo que X en L. A ver, ¿qué está diciendo aquí? Porque sí está medio en chino, ¿no? O sea, el asunto es que X es una sucesión, ¿no? De puntitos en A. Una sucesión infinita, ¿no? Entonces estamos restringiendo X a la K. X a la K ahora sí ya es una sucesión finita. Voy a ponerlo así como les Sotirios con subíndices para que quede mejor. X a la K ahora sí ya es una sucesión finita. Y lo que está diciendo aquí es que, mira, ya que fijan una K, o sea, una longitud finita para hablar de X, pues entonces vamos a poder encontrar un número natural y este número natural me va a estar hablando, pero de los índices. Y lo que nos va a decir es que esta sucesión también es igual a X, J restringido acá. O sea, lo que nos estaba, así como en la sucesión de convergencia métrica, que era que a partir de un momento la sucesión ya entraba en la bola abierta con centro en el punto límite, aquí pues es lo mismo, pero como la topología así, la estamos tomando de una manera completamente combinatoria, pues se va a traducir en que tómate una restricción finita de tu límite y entonces a partir de cierto momento todas las sucesiones que estaban indexadas por número, por un índice mayor al momento que existe, esa n, pues ya van a ser iguales en esta misma restricción finita a la x que tú te tomaste, ¿no? O sea, ya hay una cantidad infinita de sucesiones que hasta acá son igualitas al límite que tú te estás tomando, ¿vale? Esto es lo que viene en su tarea. Y entonces precisamente esto es lo que vamos a utilizar para hablar, para ver que este es un cerrado, ¿no? Porque al ser cerrado en A a la omega y en tener A a la omega, haberle dado una topología metrizable, pues entonces lo que tenemos que verificar ahora, o más bien lo que podemos hacer ahora es verificar la cerradez de las ramas de T a partir de la cerradez secuencial, ¿no? O sea, decir, mira, vamos a ver que si nos tomamos una sucesión ahí que converge a un punto, entonces ese punto tiene que estar la de a fuerza ahí adentro, ¿va? Entonces, a ver. Sea xn con n menor que omega una sucesión en las ramas de T y x en a la omega, ¿no? Y pues supongamos que la sucesión converge al punto. Y entonces lo que tenemos que demostrar para ver que las ramas son un cerrado, pues es que x también es una rama de T, ¿no? ¿Cómo se prueba que X es una rama de T? Pues lo que hay que ver es que todas sus restricciones finitas son nodos de T. Entonces lo que hay que demostrar es que para cualquier número K que nos tomemos, si restringimos X a la K, esto se queda metido en T. Ahora, ¿cómo vamos a probar esto? Pues precisamente con lo que acabamos de decir de la sucesión, ¿no? Porque, a ver, fíjense, ¿cómo le hacemos para probar que XK está en T? Bueno, pues hay que probarlo a partir de algo que ya sabemos que sí está en T y saber que T es un árbol, entonces T cerrado bajo segmentos iniciales. Esa va a ser la situación, ¿no? Entonces aquí pues sí, saca un natural, ¿no? Y entonces pues por la definición de convergencia
Bueno, más bien por la equivalencia de convergencia que les mencioné y que ustedes tienen que probar, por convergencia, existe un número natural tal que todos los números mayores que este n tienen la suerte de que si nos fijamos en la x que indexan y la restringimos acá, eso es lo mismo que x restringido acá, ¿no? Es otra forma de decir lo que dije arriba. Ya nada más no evaluamos puntualmente xj restringido acá y xk, nada más pues lo dejo así, como funciones son iguales, ¿vale? Ah, pero pues ya ahora sí ya acabamos, ¿no? Pero cada x sub j restringido acá es un elemento de t, pues x sub j fue tomado como una rama infinita de t. Así, pues xk, x restringido acá, que es lo mismo que xj restringido acá, pues está en t. Por lo tanto, x restringido acá está en t. Y ya terminamos, era lo que queríamos probar, ¿no? Ahora, el asunto aquí es, oye, pero pues estuvo como bastante fácil. Sí, sí, no es difícil. El asunto es tomar en cuenta las traducciones combinatorias, ¿no? Ahora, ojo, aquí el asunto es que para que la relación sea unívoca, pues nada más lo que probamos es que si me das un cerrado, le toca un árbol podado T sub f. Si me das un árbol podado, le toca un cerrado, ¿no? Pero para que la relación sea unívoca ahora, lo que habría que probar es que si nos fijamos en el árbol que viene de este cerrado, hay que verificar que es exactamente, cuando nos fijamos en el cuerpo de este otra vez, pues el cerrado que tomamos, ¿no? O sea, como lo que hay que probar es como esta situación de que la cerradura de A ya es la cerradura, ¿no? O sea, ahí se quedaba. Esto es de la misma situación para ver que la cosa es unívoca, ¿no? O sea, de alguna manera piensen, o sea, ¿cómo podría ser la función que estamos probando, ¿no? Va de un lado de los cerrados de una cosa a los árboles probados de otra, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, de entrada estamos viendo que si me dan un árbol podado, esta es la dirección correcta, ¿no? Que si me dan un árbol podado, sus ramas forman un cerrado. Eso fue lo que probamos muy fácil. Y luego vimos que si me dan un cerrado, a este lo puedo encontrar que proviene de las ramas de un árbol, ¿no? O sea, ya encontré el cerrado ya encontramos el árbol de donde viene. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿y no puede haber dos árboles que al fijarnos en las ramas, nos den el mismo cerrado? Y esto nos resolvería el asunto de la relación unívoca. Es justo pues, lo que nos estaríamos preguntando acá, ¿no? Y pues resulta que esta posibilidad se elimina cuando T y T' son árboles podados. Por eso es que ahí se da el asunto. Entonces, ¿cuándo es donde hay una patología o un problema? Pues cuando los árboles no son podados y se agregan nodos que no van a estar en ramas infinitas, pues esos son los que nos podrían estar haciendo las diferencias entre árboles, pero no repercuten en los cerrados, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver esto así, que por demostrar que si T' y T son árboles podados y
al tomar las ramas nos dan el mismo cerrado, entonces pues son iguales, ¿vale? Perfecto, a ver, vamos para allá. ¿Cómo le haríamos? Bueno, pues sea T en T. Bueno, pues lo que tenemos que probar ahora es que T está en T', ¿no? Y entonces hay que ocuparlo de la cerradura, ¿no? Entonces, como T está en T y T es podado, pues a ver, como T es podado, lo que sabemos es que todo nodo tiene una extensión propia. Eso quiere decir entonces que pues siempre puedo ir extendiendo el nodo de uno en uno, y eso me va a garantizar la existencia de una rama infinita que pasa por ese nodo, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? A ver, en símbolos aquí sería que se atente, mejor dicho así, como T es podado, entonces existe X una rama infinita de T tal que X restringido a N este. Esto sí queda claro, este proceso habría que probarlo por inducción, ¿no? O sea, nos agarramos a T y sabemos que tiene una extensión por lo menos unipuntual, ¿no? Esa es un T1. Y luego ese tiene una extensión unipuntual T2 y luego ese tiene una extensión unipuntual en el árbol porque era podado, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la X queda definida pues tomando todas esas extensiones. Eso creo que ya lo había probado, dicho por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces pues ahora sí ya tenemos esto, ¿no? Ahora, ¿cómo pues estamos asumiendo que los cerrados son el mismo? Se tiene que, pues X también es una rama infinita del árbol T', ¿no? Por lo tanto, una restricción de él, pues también va a estar aquí en T', pero pues T es X restringido a N, está en T', y acabamos, ¿no? El argumento de ver que T' está contenido en T es completamente análogo, ¿no? Y vean que lo que estamos usando fuertemente aquí es que es podado. Por lo tanto, si nos fijáramos en el árbol que define este cerrado y luego nos tomáramos el cerrado, esto pues nos da este cerrado, ¿no? Que era lo que queríamos probar. Y entonces así ya hemos terminado, nos videamos.